Amados líderes, pastores, maestros y padres de familia, bienvenidos a este taller de educación providencial, donde aprenderemos las herramientas para aplicar los principios bíblicos en la educación. Es importante comenzar con la definición de educación. Ya la conocemos, la hemos estudiado varias veces, pero esta vez la vamos a analizar desde una perspectiva de aplicación. Bueno, vamos a buscar en el diccionario Webster. Ustedes pueden descargar este diccionario en sus computadoras, es completamente gratis y nos va a ayudar a tener las definiciones más exactas, más cercanas a lo que la Biblia dice. Entonces vamos a analizar esta definición y vamos a utilizar la metodología del razonamiento. Vamos a hacer que este taller sea práctico. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido durante toda nuestra formación como educadores. Bueno, entonces, educación es alumbrar el entendimiento, en primer lugar, corregir el temperamento, formar hábitos, formar el carácter, con el propósito de capacitar a la nueva generación. Entonces vamos a comenzar analizando la palabra alumbrar. Pregúntele a su compañero de al lado qué es alumbrar. Piense en un sinónimo o dos sinónimos de esa palabra. Si estaríamos en el aula junto a niños y nosotros le preguntamos a los niños qué significa alumbrar, ellos rapidito dirían, es encender, prender una luz. Entonces, hagan razonar a sus estudiantes y pregúntenles, entonces, ¿para qué uno prende una luz? ¿Para qué uno la enciende? ¿Para qué sirve? Entonces los niños responderían en sus palabras, pues para ver lo que estamos buscando, porque hay oscuridad y se necesita ver. Y esas serían las respuestas que ellos darían y nosotros a raíz de ese razonamiento podemos dar a luz una definición. Es de la misma manera que se hace la metodología de razonamiento. Lo que hemos utilizado ahora es una herramienta que debemos tenerla siempre en nuestra mente. Debemos razonar con nuestros estudiantes, buscar las palabras claves. En esta definición, las palabras claves serían alumbrar, corregir, formar, capacitar. Entonces, nosotros teniendo estas palabras claves, las buscamos en un diccionario, mejor si es este, el diccionario Webster. Luego buscamos el origen de estas palabras en la Biblia. Podemos buscar una concordancia, porque como maestros estamos preparando nuestra clase primero, ¿no? Y buscamos las palabras y las relacionamos y vemos cuál es el origen de estas palabras claves. Luego las llevamos al ámbito natural, aplicable a nuestra vida, y cómo es que debemos llevar la enseñanza a un lenguaje más sencillo y buscar una metodología y herramientas que nos ayuden a que nuestros estudiantes comprendan más. Entonces, para lograr hacer este análisis, pues Dios ha puesto a 3 instituciones que están encargadas de hacer este trabajo que es el de educar. Como ustedes saben, una de esas instituciones es la familia. Ellos son los responsables directos de educar a los niños. Entonces ahora vamos a analizar por qué la familia serían los responsables de educar a los hijos. ¿Por qué no el maestro si estamos hablando de educación? Vamos a basarnos y analizar entonces Deuteronomio 6, 7 y 9. Y en parejas ahí al lado de su compañero o compañera que tiene al lado, pregunten a su compañero por qué la Biblia habla de instruir a los hijos. La Biblia en Deuteronomios dice, Padre,
repetirás esta palabra a tus hijos. Eso quiere decir que constantemente la palabra clave de esta definición sería repetir varias veces, hacer que el niño entienda y pueda comprender la palabra de Dios, y dice ahí que la debemos hablar todo el tiempo cuando estamos en la casa. Otra palabra clave aquí es hablar, y otra palabra clave aquí es en casa. Sí, está hablando de que la educación y la palabra que vamos a enseñar a nuestros hijos es en la casa. Y no solo en la casa, andando por el camino. Entonces, la palabra acá es por el camino. Aquí también podemos ver una parte importante, que es que desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir. Entonces, esta definición la estamos desglosando y estamos razonando, pero ¿por qué debe ser desde el amanecer hasta el anochecer? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan que debemos nosotros educar a nuestros hijos en casa y debemos estar repitiendo la palabra de Dios todos los días, desde el amanecer hasta acostarnos? Esto es algo que realmente nosotros debemos pensar. Y así como lo estamos haciendo ahora, de la misma manera un maestro educa en clases. Y otra institución que Dios ha levantado es la iglesia. O sea que no solamente es la familia la que va a ser responsable de la educación de la nueva generación, sino que también la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la iglesia es una de las instituciones que está encargada de educar? ¿A quién tiene que educar la iglesia? ¿A los niños? ¿A los padres? ¿A los jóvenes? Pues sí, a todos ellos, pero en este momento lo que el pastor debe hacer es educar a los padres para que puedan discipular a sus hijos. Los padres deben conocer y tener una cosmovisión bíblica de cómo se debe educar a los hijos que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el rol de la mamá? ¿Cuál es el rol del papá? ¿Cuáles son las áreas que debe trabajar tanto el padre como la madre al educar a sus hijitos? ¿Dónde van a aprender los padres esas herramientas? ¿Quién les va a enseñar cómo lo deben hacer? No todos los papás hemos tenido hijos y ya lo sabíamos todo, pero yo le agradezco a mis pastores aquí en Bolivia, que me han ayudado desde que supieron que me iba a casar. Ellos empezaron ya la capacitación, todas las semanas ya era intencionalmente a enseñarnos, a mi futuro esposo y a mí. Nos tenían clases de parejas, clases de padres, teníamos una capacitación semanal, era un discipulado que nos hicieron, y yo le agradezco porque ya han pasado 27 años de casados que estamos, y todas las instrucciones que mis pastores me dieron con respecto a cómo ser una buena esposa, un buen papá, han dado fruto, porque después de 27 años puedo ver a mis hijos y estoy, como dice la palabra de Dios, en paz, sin preocupaciones, sabiendo que mis hijos han sido educados en la palabra de Dios debido a cómo a mí me han educado, cómo me han instruido el cómo hacerlo. Entonces, para nosotros es una alegría y un gozo saber que, como dice la palabra de Dios, nuestros hijos están en manos del valiente, que apunta y dan en el blanco, porque esa vida ha sido formada en los principios bíblicos. ¿Y qué herramienta Dios ha utilizado? Dios ha utilizado a la iglesia, a los pastores, para discipular a la familia. Actualmente la familia, que es la base de la sociedad, está siendo muy atacada por todas partes. Ya la familia, así como se están desapareciendo animales que ya nunca más los vamos a poder volver a ver, igual la familia está a punto de desaparecer. Esa familia creada por Dios
de mamá, papá, hijitos y con roles específicos y responsabilidades específicas. Tenemos que luchar para que la iglesia disipule a las nuevas generaciones, que les enseñen desde jóvenes que ellos tienen una responsabilidad de tener una familia, de formar a sus hijitos en el temor de Dios y así sucesivamente. Entonces, tenemos los maestros que trabajar. Los padres, los maestros y los pastores tenemos que trabajar en equipo porque son las tres instituciones que nos van a ayudar a educar a nuestros hijos. Entonces tenemos a la familia, tenemos a la iglesia, pero también tenemos a nosotros, los maestros. ¿Cuál sería el rol del maestro dentro de la educación cristiana? Si los padres se están encargando de la formación moral, de hábitos, de carácter, de sembrar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones, ¿qué nosotros debemos hacer? La palabra clave de la educación cristiana son los maestros. Y los maestros son los que capacitan a los estudiantes para el propósito que Dios les ha dado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros los maestros? Es capacitar, entrenar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que cumplan el llamado de Dios. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que debe tener la educación con respecto a los maestros? Los maestros deben ser maestros que están formados integralmente. ¿En qué? Deben ser formados integralmente en entender a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cosmovisión. Los maestros deben tener una cosmovisión cristiana, deben entender y ver las cosas como Dios las ve. La Biblia dice, en esto gloríese, en entenderme y conocerme. Entonces nosotros tenemos que tener una cosmovisión bibliocéntrica. Entonces es muy importante que el maestro lea la palabra de Dios, la estudie. No solamente la lea y aprenda, sino que se haga un investigador de la palabra. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar todas las respuestas a la vida. Todas, no hay nada que se escape de la palabra de Dios. A eso se llama cosmovisión. Dios tiene una cosmovisión para enseñarnos y la debemos aprender. ¿Y cómo vamos a conocer esto? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Va a ser a través de la obra que Dios ha hecho. Todo lo que vemos fue creado por Dios. Entonces vamos a conocer a través de la ciencia, vamos a conocer a Dios, vamos a conocer su infinidad, vamos a conocer su carácter, vamos a conocer sus pensamientos, su manera de ver las cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando junto con nuestros estudiantes sus obras. Vamos a ver la creación, la historia, vamos a ver cómo Dios obra a través de los diferentes eslabones de la historia, cómo Dios sostiene y mantiene toda la creación y no se ha detenido hasta ahora debido al gobierno que Dios tiene en la creación. También un maestro cristiano debe tener un carácter cristiano. No puede un maestro enseñar a otros, si queremos tener educación bíblica, sin que este maestro sea nacido de nuevo. Por eso invito a los directores de colegios cristianos a que si van a contratar a maestros, que se aseguren que tienen el llamado de Dios a educar, que son profesionales eruditos en su materia, pero por sobre todo que tengan a Cristo en su corazón, que tengan el carácter que ellos necesitan para discipular las nuevas generaciones. Es muy importante. Entonces, no aconsejo a ningún padre de familia, decía Martín Lutero, y meter a sus hijos a un colegio donde la palabra de Dios no esté supremamente en todo lo que se enseña.
Es importante que la institución educativa tenga la palabra de Dios inmersa en todos los contenidos. No volverlo religioso, sino ser personas que investigamos el origen de todo lo que es el currículum que vamos a enseñar. Porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestros contenidos, vamos a hacer que esos contenidos pierdan valor, porque el verdadero valor de la palabra de Dios y de nuestros contenidos es cuando los aplicamos. Y si no los aplicamos, pues no vamos a poder enseñar la palabra de Dios a nuestros estudiantes. Se me viene un versículo ahorita a la mente que habla acerca de que Dios está cansado. Él está cansado de reuniones, cultos, de cosas que se hacen. O sea, no es solamente conocer, sino también es que nosotros reconozcamos el gobierno de Dios en todo lo que estamos haciendo y hablamos. Tenemos que ser personas capaces de que podamos enseñar a nuestros niños quién es Dios. Entonces, vamos a estudiar y analizar esta gráfica. ¿Cuál entonces sería el propósito de la educación providencial? Vamos ahora a encontrar aquí una herramienta muy importante para un maestro. Debe entender un maestro que debemos trabajar en el corazón de nuestros estudiantes, y si somos padres debemos trabajar en el corazón de nuestros hijos, primero que nada evangelizándoles. Ellos deben tener autogobierno. ¿Qué es autogobierno? No es que yo soy independiente y hago las cosas como yo quiero, yo me gobierno solo. Eso no quiere decir. Autogobierno quiere decir que yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Reconozco que he tenido que morir a mi antigua vida y he recibido una nueva vida en la que yo permito que Dios gobierne mi vida y me da Dios la libertad de tomar decisiones conforme a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Cuando recibo a Jesús en mi corazón como estudiante, viene el Espíritu Santo a nosotros y nos ayuda a tener un carácter cristiano, a saber qué es lo correcto, lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, una de las metas de la educación providencial es formar el carácter. Esta es una herramienta muy importante. Debemos entonces estar convencidos de que nuestros estudiantes deben conocer a Dios, deben ser gobernados por Dios, dejar de ser esclavos del pecado y ser libres para tomar decisiones, libres para llegar a ser como Cristo a través del Espíritu Santo, el que va a ser el ayudador, el que nos va a dar la salida y las respuestas a cómo debemos actuar frente a cada situación. Esto nos va a dar la conciencia de que lo que estoy haciendo está bien y que nadie me puede decir que lo que yo pienso, lo que yo creo, después de haber recibido a Jesús y empezar a tener el carácter de Dios, de Cristo, voy a tener una conciencia en la que yo ya voy a saber qué es bueno, qué es malo, y yo voy a poder decidir si lo hago o no. Entonces puede venir una presión del grupo, puede venir alguien a nuestros estudiantes y decirles que hagan algo incorrecto, y ellos van a tener la libertad de no violar su conciencia, la van a cuidar y va a decir, no, yo decido no hacerlo. Eso es autogobierno. Y nosotros en nuestro país, Bolivia, necesitamos de personas autogobernadas con el gobierno de Dios para formar una nación con individuos que hagan las cosas bien, que decidan hacer las cosas bien. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esto? ¿Dónde vamos a poder llevar a nuestros niños y nuestros jóvenes a la presencia de Dios? En los hogares. El primer lugar donde un niño aprende esto es en la familia. Ahora,
Hay familias que no están cumpliendo con su responsabilidad de llevar a nuestros niños a conocer a Dios. Entonces, aún siguen siendo esclavos del pecado. Entonces, ahí entra lo que es el maestro cristiano. El maestro debe saber que una de las herramientas que necesita su estudiante es entender que debe ser salvo. Y eso le va a ayudar a tener un carácter cristiano y va a tener una conciencia libre para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces nosotros los maestros llegamos a ser como enviados, misioneros a las instituciones donde no se está logrando que la familia sea la institución que está haciendo su trabajo bien, sino que como está dejando de lado y está entregando a los colegios a los hijos, es importante que los maestros que estén en estas instituciones tengan esta visión clara de lo que es la educación y el discipulado. Es muy importante que este gráfico lo tengan claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en equipo. Tanto padres, maestros, pastores debemos trabajar en equipo. ¿Para qué? Para dar a conocer a Dios a nuestros hijos, para que formen el carácter de Cristo y vivan bajo principios bíblicos. Esto nos va a ayudar a que formemos una nueva nación, una nueva generación y una generación que transforme la sociedad. Una generación que comienza con la familia, discipulada por la iglesia, respaldada por la educación, y que ellos puedan llegar a gobernar una nación, que puedan tener libertad en las artes, en la comunicación, en las ciencias, en la recreación. Es necesario que la nueva generación se haga cargo de esto, porque lo que está pasando ahora en la actualidad es que las personas que están a cargo de estas 7 esferas de esta generación no están haciendo el trabajo bien. Están dejando que la familia, la educación, aún la iglesia y todas estas 7 esferas sean dirigidas con personas que no tienen la visión de Dios, y estamos llevando a una nueva generación hacia la perdición y estamos dejando que el enemigo sea quien gobierne. Por eso es muy importante la educación en las familias y en los colegios y en las iglesias. Entonces, continuamos con el enfoque de educación por principios. Lo que empezamos a hacer al inicio de esta enseñanza fue: tenemos que aprender a razonar. Una de las herramientas que vamos a utilizar todo el tiempo es esta metodología, que es investigar, razonar, relacionar y aplicar. Todo este procedimiento, toda esta metodología tiene que ver con el razonamiento de la verdad bíblica en todo lo que estamos enseñando. Todas las materias, todo el quehacer humano tiene un fundamento, tiene una visión y tiene que ser bajo la palabra de Dios. Entonces tenemos que analizar, reflexionar, ver cuál es el origen, cuál es el objetivo de aquello que estamos enseñando, qué entendemos, cómo lo ve Dios. Tenemos que ver las cosas como las ve Dios y entenderlas y actuar de esa manera, con un carácter que dé gloria a Dios en todo lo que hacemos, en todas las materias, en todo nuestro diario vivir, integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Y debemos seguir esta metodología como herramienta para la aplicación de los principios bíblicos en la educación. Tenemos que aprender a investigar como docentes, como padres de familia, como pastores. Tenemos que aprender a cómo podemos razonar con nuestros estudiantes. No ha sido fácil. La primera vez que yo llegué al aula delante de mis niños y sabía esto, no sabía cómo hacerles razonar. Fue con la práctica, con la perseverancia que aprendí
a no dar yo toda la instrucción, sino a razonar con ellos para que ellos descubran y entiendan cómo ve Dios las cosas, relacionarlo con la palabra de Dios, ellos vean que no hay nada que está fuera de la palabra de Dios. Y debemos registrar, aplicar y registrar todo lo que estamos aprendiendo en un cuaderno, en algún lugar debemos plasmar lo que hemos aprendido para dejar evidencia, un legado a las siguientes generaciones de lo que estamos aprendiendo y haciendo. Es muy importante que nuestros estudiantes aprendan esta metodología para poder gobernar sobre las naciones, sobre nuestro país, sobre sus familias, sobre ellos mismos. Es muy importante, tómelo en cuenta. Ahora no podemos hablar mucho, pero vamos a dar un poquito de lo que es educación providencial con respecto a la metodología. Ahora vamos a hablar de los principios. Hemos estado diciendo que queremos herramientas para aplicar los principios. Bueno, ahora aquí tenemos algunos principios. Dios es un Dios infinito. Estos no son solamente los únicos principios. Sería limitar a Dios. Debe haber muchos que si nos metemos a una comunión íntima con Dios, estoy segura que Él nos puede dar muchos más. Y yo sé que algunos de ustedes que han estudiado conocen más principios todavía, pero vamos a analizar un poco cada uno de estos y los vamos a conocer y vamos a desarrollar uno de ellos con las herramientas que acabamos de ver, ¿ya? Vamos a ver el principio de individualidad, el de carácter cristiano, autogobierno. Hasta ahí ustedes ya se dan cuenta de qué estamos hablando. ¿Cómo plantar la semilla de autogobierno en la vida de nuestros estudiantes? Ya más o menos nos estamos dando cuenta cuál es el objetivo que estamos buscando al plantar una semilla en el corazón de nuestros niños para que tengan autogobierno. ¿Cómo es que debemos cuidar nuestra conciencia, que es una de las propiedades más importantes? Con todo lo que hemos hablado anteriormente se pueden dar cuenta que debemos cuidar nuestra conciencia y ahí debemos darnos cuenta de que no puede ser violada y que nosotros tenemos la decisión de tomar la decisión de aceptar lo que es correcto o lo que no es correcto. Aquí está la forma cristiana de gobierno. Dios gobierna sobre todas las cosas creadas, sobre todos los individuos de la tierra y gobierna sobre aquellas personas que quieren ser gobernadas por Él. Y también el último principio aquí es el de la unidad y unión. Necesitamos como hijos de Dios estar unidos. Necesitamos como hijos de Dios hablar un mismo lenguaje, tener una misma cosmovisión para poder ejercer el reino de Dios donde vayamos. Bueno, ahora vamos a hablar del principio de individualidad. Como ustedes se darán cuenta, Dios ha puesto de Él mismo en todo lo que Él ha creado. Desde la primera hoja que cayó el día en Génesis, allá después de que Adán y Eva salieron del jardín del Edén, desde la primera hoja que Dios creó, hasta la última hoja que hace unos segundos acaba de caer aquí cerca del parque. Ninguna de esas hojas en todo lo largo de la historia tiene las mismas nervaduras. Científicamente se ha comprobado. Desde el primer Adán hasta el último bebé que nació hace unos segundos, todos tienen una huella digital diferente. Ninguno se ha repetido. Dios ha puesto el sello de único en cada uno de nosotros. Dios es único. No hay nadie como Él. Y Él ha puesto esa huella de Él en nosotros. Nosotros somos únicos. No hay nadie como nosotros. Y con esta área podemos trabajar muchas materias. Podemos transversalizar el principio de individualidad a través de matemáticas.
Ustedes pueden pensar en este momento en cómo en matemáticas podemos aplicar la infinidad de Dios, el orden de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahorita acabo de hablar de otro principio, pero miren la individualidad de Dios, el carácter de Dios en todo lo que Él ha creado. Ya la evolución ha quedado en teoría y el creacionismo está llegando a comprobarse de que hay una mente inteligente que hizo las cosas no por casualidad, sino con propósito. Podemos ver aquí dos gemelos preciosos que aunque son igualitos, Dios los creó antes de la fundación del mundo con dones y propósitos diferentes. Ningún individuo es igual al otro. Entonces, vamos a aplicar este principio en las diferentes materias. ¿Y cómo vamos a aplicar estos principios? ¿Cómo vamos a descubrir estos principios en las materias que estamos dando en nuestras aulas? Lo primero que debemos hacer como maestros es investigar. Nosotros primero tenemos que planificar, tenemos que buscar a Dios en nuestras no es fácil. He pasado horas cuando he querido enseñar alguna materia, algún tema, buscando de Dios y también planificando cómo voy a hacer, razonar a mis niños para encontrar el origen de lo que quiero enseñar. No quería ir con la enseñanza toda puesta, aquí está, hagan, sino yo quería junto con ellos que analicemos, investiguemos, pero para que yo pueda investigar con ellos, yo primero tenía que investigar, tenía que encontrar los principios que hay en mi materia. Hablando de matemáticas, pues el principio de individualidad, mostrando el carácter de Dios en las matemáticas. Era fácil, Dios es ordenado, Dios es infinito, Dios es único, Dios dice la verdad y las matemáticas no mienten. Entonces podemos encontrar, investigando y buscando a Dios, el origen y el principio de cada materia. Después tenemos que valorar cada área. Ninguna es más importante que la otra. Todas son importantes porque Dios tiene cuidado de cada una, porque Él es el creador, Él es el origen de todas las cosas, Él es el que tiene el gobierno de todas las cosas. Y entonces podemos ver esto del principio de individualidad en la historia. Dios conoce cada nación, conoce cuáles son sus necesidades, conoce su historia. Él no ha dejado de gobernar en la historia de la humanidad. Hay eslabones específicos en cada momento de la historia que han marcado la mano de Dios en la historia. Para decir uno, la invención de la imprenta es un eslabón de la historia que realmente ha sido muy importante. Eso no ha sido casualidad, fue Dios utilizando individuos que decidieron ser gobernados con Dios y les dio la capacidad de poder hacer ese trabajo. Entonces realmente nosotros tenemos que valorar lo que es estos principios en cada materia. Tenemos que para dar a luz este principio, tenemos que hacer que nuestros estudiantes aprendan y no solamente estandarizar la educación. Es por eso que la educación debe ser personalizada. Por eso es que los mejores maestros de un niño son sus papás, porque los papás realmente conocen a sus hijos, los conocen bien, saben sus defectos, sus habilidades. Pero nosotros los maestros también podemos llegar a discipular a nuestros niños, a nuestros jóvenes de una manera personalizada, conociendo sus intereses, conociendo sus dones, sus talentos, encaminarles hacia lo que ellos necesitan. Podemos llegar a ellos. Por eso hemos estudiado, por eso en la universidad nos han dado las diferentes formas en que una persona aprende y podemos llevarla al pie de Dios, analizarla, investigar y personalizar la educación para cada uno de nuestros niños. Es por eso que
Realmente, como se ha visto antes y nos han dicho, la educación está caducando, porque esa educación tradicional donde hay un profesor al frente y todos escuchan y escriben y repiten, ya pasó de moda. Tenemos que renovar la educación, ya no puede ser solamente repetir y en un curso donde hay más de 40 estudiantes y uno solamente puede dar la información y ya, porque no tenemos el tiempo, ni la capacidad, ni el espacio, ni tampoco nos podemos repartir entre 40, 50 estudiantes que hay en un salón. Es mejor que sean grupos pequeños para poder discipular. Y para poder hacer eso, la educación personalizada, tenemos que tener una conexión con nuestros estudiantes. Tenemos que saber sus problemas, tenemos que animarlos, tenemos que elogiarlos, tenemos que corregirlos. Pero si tenemos una educación estandarizada, esto pasa a un segundo plano y ya no estamos educando providencialmente. Es por eso que es muy importante que nosotros seamos los protagonistas de esta educación. Ahora, ¿cómo es que yo hago que el principio de individualidad se plasme en nuestra enseñanza? Todos los principios siempre están de lo interno a lo externo, todos. Todos los 7 principios y todos los demás nacen en algo interno que da luz a algo externo, ¿ya? Hablando de la individualidad interna, por ejemplo, todos tenemos pensamientos, convicciones, motivos, opiniones, gustos, todo esto es interno, ¿ya? Esto es lo que la persona tiene por dentro y la persona por fuera muestra la identidad, la individualidad que Dios le ha dado al darle huellas digitales, sus pisadas, perfiles, voz, la escritura, la postura. Dios nos ha dado características físicas externas que nos ayudan a distinguirnos de unos a otros. Tenemos un carácter. Gracias a Dios, si podemos formar el carácter de Cristo en nosotros. Al tener una mente y un alma y una voluntad que sigue a Dios, vamos a dar como fruto un comportamiento que glorifique a Dios. Es muy importante que nosotros trabajemos esto con nuestros estudiantes, que analicemos con ellos, que cuando pase alguna situación en la historia o en sus vidas, ellos puedan darse cuenta que las decisiones internas que han, esos pensamientos, convicciones que han tenido, ese carácter que han decidido tener, ellos les va a llevar a tener una consecuencia. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Y también ellos deben saber de que hay consecuencias que a las decisiones que ellos han tomado. Pueden ser consecuencias en las que han tenido éxito y Dios los ha respaldado, y otras en las que Dios ha tenido que disciplinar. Por eso es importante que también tengamos el gobierno externo. Dios creó el gobierno externo. Dios creó autoridades para que puedan controlar las cosas que no son correctas. Dios ha puesto a los padres, que son el gobierno externo que Dios puso sobre los hijos. Dios ha puesto la varita para que el padre pueda dar y hacer algo externo en la vida del niño para poder trabajar lo interno y dar fruto a lo externo. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que ya no podemos disciplinar a nuestros hijos por la ley, pero tenemos que entender de que hay un proceso. Lo que pasó es que los hombres han decidido disciplinar a los niños con violencia y eso ha provocado que las leyes se transformen y ahora ya no se puede tocar para nada a un niño. Entonces tenemos que trabajar en esto de la causa y el efecto de una manera perseverante y entenderla cada día más, porque no es fácil explicarlo en tan poquito tiempo. Pero también para poder analizar el principio de individualidad, podemos ver y contrastar. Cuando estamos analizando un principio,
tenemos que hacer un contraste de cualquiera de los principios, de cómo es de una perspectiva pagana y desde una perspectiva cristiana. Entonces vamos a ver el principio de individualidad desde una perspectiva pagana. Primero, el hombre es un ser primitivo, un animal que fue transformándose y que cada vez va mejorando. El hombre está esclavizado de su ambiente porque dependiendo del ambiente que tiene, él va a formar su carácter. Parece que estoy diciendo la verdad, pero no dependemos del ambiente. Pero el hombre, según el secularismo, depende del ambiente, y dependiendo del ambiente es como él va a reaccionar. Conductismo, humanismo. Ahora nos vamos a ver la perspectiva cristiana de hombre. El hombre es un ser caído, y el joven, el niño, nosotros debemos entender eso, y necesitamos un salvador, un redentor. Lo que hemos estado hablando anteriormente, de que necesitamos ser salvos para ser autogobernados por Él. Y el ser humano puede cambiar, puede ser transformado. Aunque su ambiente haya sido negativo, si conoce a Cristo puede ser transformado y puede tener libertad e independencia para ser gobernado por Dios. Como se darán cuenta, los principios vistos y contrastados de esta manera ayudan a que podamos entender mejor un principio. Vamos a ver el principio de individualidad desde su origen. Aquí vemos que todas las cosas vinieron a existir por casualidad, según la ciencia humanista. Pero analizando nosotros vemos que todas las cosas fueron creadas por Dios. El ambiente del hombre es la causa de las acciones del hombre, pero no es el ambiente, es el corazón del hombre que es el malo, al que hay que cambiar. El hombre tiene que aceptar su pecado, morir y nacer de nuevo. El problema no es el ambiente, sino el corazón del hombre. La meta del humanismo, del secularismo, es cambiar el comportamiento. Pero para nosotros los cristianos es transformar una nueva vida. El éxito es tener profesión, dinero, plata y trabajar y tener muchas propiedades, ser alguien en la sociedad. Para Dios el propósito es llevar el reino de Dios a través de la historia y que se glorifique a Dios a través de nuestras acciones. Eso es lo que el principio de individualidad se puede estudiar en la idea cristiana y pagana de un principio. Y les voy a mostrar ahorita algo que hicimos con mis estudiantes. Estos son estudiantes de tercero de primaria. Estos estudiantes, les voy a retroceder un poquito. Estos estudiantes hicieron la línea del tiempo en una exposición a fin de año. Y hicimos la línea del tiempo. Cada uno de ellos son eslabones donde la mano de Dios ha movido la historia para direccionar hacia los propósitos de Dios. ¿Sí? Se puede ver aquí cómo Dios ha creado todas las cosas. Cuando nosotros estamos enseñando en el aula, este eslabón de la creación se mantuvo solo los primeros 2 meses en el aula, porque no ponemos todo de golpe, vamos poniendo uno por uno con un propósito. Entonces colocamos el eslabón de la creación. Los 2 primeros meses solamente estábamos hablando de este eslabón debido a que aquí se origina todas las ciencias. Entonces venía el profesor de ciencias y hablaba del origen de las ciencias ahí, de los animales, de las plantas, del ser humano, de las células. Todo se originó ahí. Venía el profesor de artes plásticas y decía, bueno, Dios creó, es una persona creativa, ha hecho las cosas con tanta belleza y lo hizo en la creación.
Puede venir el profesor de matemáticas y puede ver la perfección con la que hizo Dios. Él lo hizo con tiempo, lo hizo con espacio, lo hizo en una cantidad determinada de tiempo y podemos contar, podemos ver la infinidad, o sea, podemos ver todas las materias reflejadas acá. Y los idiomas, inglés, pues entonces nos vamos más adelante, ya cuando vayamos avanzando en la historia, vemos la Torre de Babel, vemos cómo es que Dios creó las lenguas ahí en ese momento. Podemos ir en el arca de Noé cuando los dinosaurios y todo desaparecieron, no fue porque hubo un gran terremoto y una gran explosión, un meteorito que vino y hizo caer a la tierra. No se han encontrado evidencias de eso, pero sí se encontró evidencias del arca. Entonces podemos ver cómo la tierra cambió. La tierra no era como era ahora. Ya el Pangea, que decimos que los continentes se separaron, podemos ver cómo la tierra completamente cambió. Y así sucesivamente podemos analizar uno por uno los eslabones. Luego de la resurrección de Cristo, que es uno de los eslabones más importantes porque separa la historia en dos, separa la historia entre antes de Cristo y después de Cristo, podemos ver eslabones de la historia donde Dios tuvo que ver con la difusión del Evangelio. Por ejemplo, con la traducción de la Biblia al inglés, con el invento de la imprenta, con la llegada de la palabra de Dios a América por los peregrinos y por Cristóbal Colón. O sea, tenemos que ver la mano de Dios en toda la historia y cada evento individual tiene su valor y tiene su propósito. Y como verán, cada niño hizo su trabajo. Es muy importante el trabajo del niño. El niño valora lo que hace, lo que escribe, lo que produce. Es muy importante que el niño aprenda a hacer sus trabajos con excelencia y dejar un legado de lo que ha aprendido en sus textos. Ellos llegan a ser con el tiempo los editores, los creadores, los escritores, los guionistas de sus productos y ellos van a dejar un legado de lo que están haciendo. Y para terminar esta enseñanza, también les hice hacer a los niños este trabajo en el que les dije a ellos que estudiáramos su historia. Lo hice con niños de bachillerato. Ellos tenían que descubrir la mano de Dios en su vida y les dije, empiecen desde que ellos fueron creados, concebidos, y ahí uno puede ministrarlos, porque después analizando la historia de cada uno puede darse cuenta como maestro que debe trabajar en la vida de sus niños, de sus jóvenes, que necesitan sanidad, que necesitan ser restaurados, que necesitan ser elogiados, que necesitan a Cristo, porque si Cristo no está en su vida, ¿cómo va a ser después? Que ellos analicen la vida de gente que no tuvo a Cristo y que les fue mal, y que analicen la vida de hijos de Dios que decidieron recibirlo como su Salvador y que a pesar de las circunstancias Dios tuvo cuidado, nunca los dejó, nunca los abandonó, siempre estuvieron a su lado. Y entonces podemos razonar y aplicar estos principios. Y esto solamente es hablando un poquito del principio de individualidad. A continuación tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, donde con gusto les responderemos a sus inquietudes a todo lo que han podido ustedes rescatar de lo que hoy día hemos aprendido. Que Dios los bendiga. Estamos hablando entonces.